tiene funcional, obviamente, por eso es que nosotros necesitamos para fundir el oro altísimo calibre. Entonces, o hidrofóbicas, que lo hablaremos ya cuando hablamos de SIDA. Que repele el agua. Que repele el agua, que son y fuentes de hidrógeno. Listo, entonces las fuerzas intermoleculares, obviamente es la unión entre moléculas. Entonces, las fuerzas intermoleculares, nunca me voy a olvidar, intermoleculares, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza de interacción depende de la distancia a la que se encuentren. Las fuerzas que nosotros mantenemos en las intermoleculares es mucho menor de lo que se utiliza en enlaces iónicos. ¿Por qué? Porque dependen de la propiedad del compuesto que está aquí. Ya no estamos hablando de dos cloros, de hidrógeno y oxígeno, de nitrógeno, no, estamos hablando ya de dos moléculas que pueden ser diferentes entre sí, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que nosotros tenemos que saber es cuán afines para que la atracción física sea mucho más grande o mucho más menor. Existen tres tipos de fuerzas de atracción moleculares que son llamadas las fuerzas de Base. Dentro de estas fuerzas de Van der Waals nosotros tenemos los dipolo-dipolo, dispersión de London o dipolo inducido. ¿Hablamos del dipolo inducido? ¿Oyeron del dipolo inducido? Ya les digo. ¿Sí hablaron? Cuenten la verdad. Hablaron pero no saben. Sí hablaron, la compañera nos está diciendo. Ah, estamos en otro curso, ya ven. Entonces tú sí sabes. Y hablamos de un puente de hidrógeno que ya lo habíamos hablado claramente, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, las fuerzas de Van der Waals obviamente son fuerzas que se presentan entre moléculas. Pueden ser polares o no polares. Las fuerzas de London se dan en moléculas no polares. Las fuerzas dipolo-dipolo se dan en moléculas polares. Y moléculas que son covalentemente polares, que siempre tienen un hidrógeno. Este hidrógeno puede ser unido al flúor, al oxígeno, al nitrógeno. Siempre, por eso se llaman puentes de hidrógeno. Siempre se da con hidrógeno presente. Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo se dan en moléculas polares, es decir, entre moléculas con dipolos permanentes. ¿Qué quiere decir con dipolos permanentes? Que son dipolos, que son elementos o átomos que tienen positivo y negativo todo el tiempo. ¿Ok? Todo el tiempo. Esas son las fuerzas dipolo-dipolo. Es decir, para unir dos nitrógenos con otros dos nitrógenos, con otros dos nitrógenos, así, ¿me entendieron? Esos son dipolos-dipolos. ¿Qué pasa cuando estamos hablando, este dipolo-dipolo, ya vamos a hablar, este dipolo-dipolo es mucho mayor la unión cuando es más, la molécula es más, entonces, una zona positiva y una zona negativa, es lo que nosotros llamamos polos opuestos. Eso es un dipolo-dipolo, ¿ok? Es para unir positivo y negativo, pero moléculas, no elementos, moléculas ya formadas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que siempre me han dicho que no entienden. Las fuerzas de London. Estas fuerzas de London son llamadas también fuerzas de dispersión. Se dan en moléculas no polares, ¿no es cierto? Y se hace un dipolo inducido transitorio instantáneo. ¿Por qué se llama dipolo inducido instantáneo transitorio? Porque se da en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Y quiero que lean, y ya vamos a regresar a esta diapositiva. Cuando los electrones están en continuo movimiento, todo el tiempo, en algún momento hay mayor densidad electrónica en uno de los dos elementos, ¿no es cierto? Y esto genera un polo negativo, no se confundan, ya les voy a explicar, dando un polo positivo transitorio, un polo inducido. ¿Cómo es así? ¿Tiene el marcador de pizarrón? Chicos, ¿alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien marca? Yo
Marcador 3. Creo que El sí. cloro tiene valencia negativa o positiva. Ya, entonces vamos a explicarles esto. Verán, aquí tenemos dos cloros, ¿no es cierto? Que están compartiendo tenemos dos cloros que están compartiendo sus electrones, ¿no es cierto? Y son negativos. Entonces comienzan estas fuerzas todo el tiempo a estar, como leyeron, comienzan muy dispersas y llega un momento en que ellos, uno de los dos le va a robar sus electrones, ¿no es cierto? ¿Y qué se hará este? ¿De este? ¿Y este? Eso es un dipolo inducido. ¿Ya? Entonces, como esto es todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos. Este está, ya le robó, se hace negativo, este se hace positivo, por acá hay otro, y este se hace negativo, y estos dos juntos también le robó, y viene otro por acá, y este también le robó, y así hacemos dipolos inducidos. Lo que significa, pero se llaman instantáneos o transitorios porque se dan solo por momentos y después vuelven a la normalidad. Ahora ya entendieron que es un dipolo inducido, ¿sí? Y al uno le jala, le roba, se vuelve positivo, el otro negativo, viene otro, entonces comienzan a ser dipolos juntos. ¿Qué significa dipolo? Que tiene positivo, que tiene negativo. ¿Alguien tiene papelito, chicos? Ahí está. ¿Entendimos, chicos? Ahora sí entendieron el dipolo inducido. ¿Así mismo te lo enseñaron a ti? ¿No? Ahora sí ya sabemos que es un dipolo. ¿De quién es? Muchas gracias. Listo, entonces ahora sí ya entendimos lo que son dipolos, ¿no es cierto? Y los enlaces después del hidrógeno obviamente es dipolo-dipolo, es por medio del enlace de un hidrógeno con otra molécula que está cargada muy electronegativamente como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno de otra molécula. El puente de hidrógeno es una de las fuerzas más fuertes porque tiene que siempre juntarse el hidrógeno con alguien que esté muy cargado electronegativamente. ¿Listo? ¿Entendimos, chicos? Como les digo, esta es la más intensa, obviamente, y necesitan ¿qué? Puntos de fusión y de ebullición más eléctricos. Por eso son tan fuertes, ¿no es cierto? Cuando, a ver, en la vida normal, cuando nosotros estamos separando el agua, ¿cuándo qué? Cuando la calentamos, cuando la hervimos, llega un momento en que se evapora. Y obviamente más calor le llega hasta desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, miren, así es como se ven los enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Estamos claros? Siempre, un hidrógeno con un oxígeno de otra molécula. Listo, chicos. ¿Entendimos tipos de enlaces? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Porque ya se acabó la clase, o sea, esa clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todos estamos claros? Si tienen alguna duda, por favor, díganmela ahora porque es importante que ustedes sepan que los tipos de enlaces, porque luego ustedes van a ver en niveles superiores o biología molecular 2, van a ver otras cosas. ¿Estamos claros? Chicos, con toda la confianza del mundo. ¿Sí? Una cosa que sí les voy a pedir bien especial y que sí me molesta de sobremanera es que en mi clase estén haciendo tareas o estudiando de otra materia. Si yo miro eso, ese momento salen de la clase, porque sí pasa ahora, no porque estamos comenzando,
Pero sí pasa que luego tienen histología y están pintando mientras reciben mi clase. Eso no. Es lo único que yo no les permito. Que por favor estén estudiando o haciendo materia, mejor dicho, cosas o tareas de otra materia. ¿Ok? Ya. Listo. Ahora sí, seguimos. Ahora vamos a ver equilibrio ácido-base. Este punto es un poco complicado. ¿Lo vieron ya en primer semestre? ¿Sí vieron el equilibrio ácido-base? ¿Se acuerdan? Lo del pH, lo de los amortiguadores. ¿Sabemos bien amortiguadores? Bicarbonato, fosfato, proteínas. ¿No? Bueno, aquí lo vamos a aprender. Entonces, obviamente, vamos a ver primero términos normales que son el ácido. ¿Qué es el ácido? Es una sustancia capaz de aceptar hidrógenos. La base, en cambio, ácido es capaz de ceder hidrógenos y la base es capaz de recibirlos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la acidez depende de la concentración de ¿qué? De hidrógenos. Básicamente el equilibrio ácido-base tiene mucho que ver con los hidrógenos y luego veremos con los bicarbonatos y el dióxido de carbono. Pero en general, obviamente la acidez depende de la concentración de hidrogeniones. Esta concentración de hidrogeniones es lo que nosotros llamamos pH. El pH es la medida de grado de acidez o basicidad de una sustancia, de una solución, de un líquido, de la sangre, todo tiene pH, ¿no? ¿Ok? Entonces, me supongo que ustedes ya saben que la fórmula del pH es igual a menos logaritmo 10 de los hidrógenos. Eso ya no les voy a insistir en eso, ya deben haber practicado, ya saben, deben sacar pH, ¿no es cierto? Ya deben estar listos en eso, entonces no vamos a entrar. Pero lo que sí tenemos que saber es que depende de la concentración de hidrogeniones y es inversamente proporcional a dicha concentración. Cuando hay mayor hidrogeniones, el pH se va ¿hacia dónde? Hacia la... Sí, pero es así. Mucho ojo con esto. La concentración de hidrogeniones determina el pH. Más hidrogeniones, más acidez. Entonces ya nosotros sabemos que el pH normal de la sangre es de 7.35 a 7.45 a nivel de la parte venosa y 7.45 a nivel de sangre arterial. Entre menos pH tengamos, menos de 7.35 será acidez y más de 7.45 será alcalosis. Alcalosis o basicidad. Es que no se llama ya basicidad, se llama ácido o acidosis o alcalosis. ¿Por qué? Porque luego cuando ustedes vayan viendo sus patologías verán que tienen acidosis o alcalosis metabólica, acidosis o alcalosis respiratoria. Entonces, listo. Esto es lo que yo les hablaba, los trastornos del equilibrio ácido-base. Antes de ver el sistema de amortiguadores, obviamente depende, el trastorno depende del valor del pH, ¿no es cierto? Entonces, puede ser acidosis o alcalosis dependiendo de dónde sea. Pueden haber cuando son a nivel de respiratorio, es decir, estamos a nivel de la ventilación alveolar, ¿no es cierto? O metabólicos. De eso dependen acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica. Ojo, ustedes pueden tener acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. Pueden tener los dos al mismo tiempo. Pero nunca, jamás van a tener acidosis metabólica y acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque son sistemas compensatorios. ¿Entienden? Entonces, si en un examen ¿tiene acidosis? Mentira, falso, esa es la pregunta que no es. No puede tener dos tipos de acidosis. Ya vamos a ver eso. La acidosis alveolar depende de la parte respiratoria.
la metabólica es en general del resto del organismo. ¿Ya? Ya vamos a ver algunas patologías y tengo una diapositiva, sino que para ustedes es como muy fuerte darles eso porque todavía no manejamos bien. Siempre aprendimos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Niños. La ecuación de Henderson-Hasselbalch obviamente permite que el cálculo del pH, ojo, el cálculo del pH sabiendo cuál la concentración de los iones del carbonato y la presión parcial del dióxido de carbono. Por eso es importante que no nos olvidemos del bicarbonato y del dióxido de carbono, por favor. Cuando nosotros tenemos aumento de iones bicarbonato, produce aumento de ¿quién? De pH y se va ¿hacia dónde? Hacia la cuando aumento de pH hacia alcalosis. Cuando tenemos aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, disminuye el pH, ¿no es cierto? Y se da acidosis. Entonces les voy a, y nunca se van a olvidar de un ejemplo bien claro. Nosotros estamos subiendo a la montaña, bueno, ya después sabremos quién es el ácido láctico. Estamos subiendo a la montaña, haciendo ejercicios, supuestamente que no, que comienzo hoy día y hago 3 horas. Y claro, o sea, es unas 3 horas así, y comienza uno a producir, obviamente, ácido láctico, y ahí se da ¿qué? La contracción del músculo. También, ¿se da qué? ¿Por qué? Porque comienza a aumentar la presión parcial de dióxido. ¿Qué estamos notando ahí? Dióxido de carbono. Le da una acidosis ¿qué? Respiratoria. No tiene nada que ver con alveolar, es acidosis respiratoria metabólica. Se llama, es porque se da a nivel pulmonar, a nivel de los alveolos. Es por eso alveolar, no es acidosis alveolar, es acidosis respiratoria. Entonces, ahí le da una acidosis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos aumentando la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Lo entendimos ahora sí? Ya. Entonces, aquí miren lo que les estábamos hablando. Está disminuido el pH, pero ¿quién está aumentado? El dióxido. Entonces, está dando acidosis. Aquí está aumentado los bicarbonatos, está dando ¿qué? Alcalosis. Y se dan cuenta que esas dos flechas son inversas, acá son iguales. No se vayan a confundir. ¿De este ejercicio? ¿Esto qué? ¿De este ejercicio? ¿No? ¿Por qué va a haber ejercicio? ¿Quieren ejercicio? No, me supongo que eso ya lo hicieron. ¿Qué hicieron de ejercicios? De cálculo de pH. Pero ya hicieron, ya calcularon pH. No me voy a poner ahorita. Imagínense lo que me pongo a calcular pH. No, lo que quiero que sepan, esto es en general, por favor. Esto es una constante, no sé si se dan cuenta, esto es una constante. Esta es la constante de ¿quién? De la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esto es la constante de Henderson. Esto es cuando pH, cuando está aumentando el dióxido de carbono, hay disminución de pH. Cuando está aumentado el bicarbonato, hay aumento de pH y hay alcalosis. Ojo que no tiene nada que ver con la presencia de hidrógenos, que es inversamente proporcional. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Entendimos? ¿Ya? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de los sistemas tampones que ustedes dicen, los sistemas amortiguadores que yo los conozco. ¿Ya? Entonces el sistema amortiguador es una solución de dos o más sustancias que al combinarse se oponen al cambio de pH. ¿No es cierto? Por lo general están constituidas por una sal débil y su sal correspondiente.
¿Qué significa sistema amortiguador? A ver, nosotros mismos sacamos la conclusión de qué significa un sistema amortiguador. Que amortigua, sí. Para mantener el equilibrio del pH. Por eso hay varios sistemas. Porque el momento en que esos sistemas se disparan los pHs. Y realmente las acidosis y las alcalosis nos llevan a la muerte. ¿Okay? Bueno, comenzamos entonces con el primer sistema amortiguador o sistema amortiguador de bicarbonato, por favor. Este sistema amortiguador está formado por el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. ¿Se acuerdan que decíamos que tenía una base y su sal? Pues la base es ¿quién? El bicarbonato de sodio y su sal, el ácido carbónico, ¿no es cierto? Entonces vamos, primera parte. Vamos bien. Cuando el medio se encuentra, a este medio se añade un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, ¿ok? Como es el ácido clorhídrico, reacciona ¿con quién? Pues con nuestra sal, ¿no es cierto? Que es el bicarbonato de sodio, que va a dar lugar a un ácido débil llamado ¿qué? El ácido carbónico y su sal neutra, que es el cloruro de sodio. Esa es la manera como el organismo va a regular cuando nosotros añadimos un ácido fuerte. Ese es la primera sistema de amortiguador del bicarbonato. Este sistema es el más importante, no por la importancia, sino por la abundancia que hay. Este sistema está en todo el organismo. ¿Entendimos esta primera parte del sistema amortiguador? ¿Puede repetir, por favor? Ya. Esta primera parte del sistema de amortiguador es que ¿qué pasa cuando nosotros a este sistema que está normal, tranquilo, le aumentamos una presencia de un ácido fuerte? ¿Como quién? Como el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico va a reaccionar con nuestro bicarbonato de sodio, que es el normal que se encuentra en este sistema amortiguador, dando el resultado ¿qué? Un ácido débil, que es el ácido carbónico. Y sal. O sea, siempre actúa el ácido carbónico. Siempre, siempre. Lo que va a cambiar es la presencia del ácido fuerte. Ahorita les estoy dando cuenta que es un ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Entendimos esta primera parte? Ya. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasaría que si a este sistema amortiguador le vamos a poner ya un ácido fuerte, sino una base fuerte? Esta base fuerte, obviamente no pueden reaccionar dos bases con dos ácidos, ojo. ¿Cuál es nuestro ácido débil? El ácido carbónico. En esta parte nosotros tenemos, produce ¿qué? Bicarbonato y agua. ¿Ya? ¿Qué es la pK? La constante de presión. ¿No es cierto? Es el valor de la pK normal. Entre 5, entre 5.9 y 6. Entonces, por eso esa es la pK, esa es la constante que nosotros tenemos. Entonces, en este sistema amortiguador, nuestra pK es de 6.1. Entonces, su poder amortiguador es abundante, como yo les estaba diciendo. Se encuentra a nivel de todos los líquidos extras importantes. Voy a hablar de patologías, pero por ejemplo nos da un coma diabético. ¿Ya? Ese es el primer sistema que va a reaccionar, por lo que es tan abundante. ¿No? ¿Sí o no? Chicos, con fuerza. Sí, sí estamos claros. No, nada. Repito la clase desde el principio. Estos nunca se van a olvidar. Nuestro sistema a valor del bicarbonato. Miren, ahí va. Bicarbonato de sodio. A ver, el primero es base débil o ácido débil o ácido fuerte. Ácido fuerte. ¿Dónde? ¿Arriba? Clorhídrico. ¿Que funciona con quién?
¿Este cuál es? Bicarbonato de sodio. ¿Ese es el bicarbonato de sodio? Ácido clorhídrico. Una base débil. ¿Formando qué? ¿Ácido débil más? Sal. Ojo chicos, porque esto sí puede ser, y ustedes lo vieron, pero ahorita ya son fórmulas, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Ya, lo entendí. Siguiente sistema amortiguador, el sistema amortiguador de fosfato. Este sistema también está formado por una base débil que es el fosfato dibásico de sodio, y un ácido débil también llamado el fosfato monobásico de sodio. ¿Ok? ¿Entendimos? A ver, ¿cuál es la base débil ahí? Claro, pero ¿cuál de los dos es el fosfato dibásico? A ver. El primero es la base débil del fosfato dibásico de sodio, ¿no es cierto? Química. Dibásico de sodio, ¿no es cierto? A este le vamos a añadir ¿quién? Ácido clorhídrico, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Fosfato monobásico de sodio con cloruro. El fosfato Monobásico de sodio más cloruro de sodio. ¿Más quién? Cloruro de sodio. Este sistema amortiguador se da a nivel de túbulos renales. Este es el sistema amortiguador de los riñones. ¿Listo? Vamos. Siguiente. Vamos ahora. ¿Qué pasa en la siguiente parte? Una base fuerte, que es ¿quién? De sodio, ¿no es cierto? Reacciona con nuestro al fosfato dibásico de sodio más, pero este se da a nivel de la. Por eso es que, no sé si ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos una deshidratación o tenemos un estrés grande, comienza a sufrir ¿quién? Los riñones. Entonces muchas veces nosotros estamos súper deshidratados, nos dio una gastroenteritis y vamos al laboratorio y tenemos unas creatininas de 1.3, 1.4 que son altas, normalmente es 1, y nosotros insuficiencia renal, no está en insuficiencia renal, pero está tratando de compensar la deshidratación. Ahora vamos entendiendo que la bioquímica puede servir en algo, todo lo que van a ya. Listo. Ahora, tenemos otro que es el amortiguador de proteínas. Las proteínas ya vamos a ver que son anfóteros, sin una cabeza, tiene una parte polar y una colita, por lo general la polar. Pero bueno, son anfóteros, ¿ok? Entonces, este anfótero de ellos, ceder o captar hidrógenos. No nos olvidemos que el pH depende mucho de quiénes tienen cada uno bases, depende, obviamente son sus hidrogeniones, ¿no? Obviamente. Ya, entonces las proteínas, ojo, que se encuentran, miren, las proteínas es que espere, está aquí en medio la proteína. ¿Qué hace la proteína en un alcalino? Cede hidrogeniones. A ver, entendamos, cuando nosotros estamos hablando de alcalino, ¿los hidrogeniones son más o menos? Menos. ¿No es cierto? Ya, entonces, ahorita aplicamos eso. Las proteínas, obviamente, en un medio alcalino, van a ceder hidrogeniones. Entonces, va a haber ¿cuántos hidrogeniones? Menos. No nos olvidemos que no hidrogeniones es inversamente proporcional. A mayor hidrógeno, a más hidrogeniones,
A más hidrogeniones, menor pH. A menos hidrogeniones. Entonces, en medio alcalino, ¿qué necesitamos? Es ceder hidrogeniones. Ceder hidrogeniones. Perder hidrogeniones. ¿No es cierto? Y en el medio ácido, ¿qué necesitamos? Captar hidrogeniones. Estar altos de hidrogeniones. Para que el sistema de proteínas pueda funcionar. Y pueda amortiguar. ¿Ya? Este sistema es el más importante a nivel de líquido intracelular. Celular. El de bicarbonato. A nivel de riñones es fosfato. Y este es de las proteínas a nivel de líquido intracelular. Seguimos con el amortiguador de las proteínas, ¿no es cierto? Miren, el pK tiene valor a 7.4, muchísimo más elevado, o sea, muchísimo más estable. Es súper amortiguador, por eso es que es más importante a nivel de intracelular. Hay algunos sistemas de las proteínas, entre ellos los más importantes, la hemoglobina. ¿Por qué? Porque se encuentra, es lo más abundante a nivel de la sangre y está a nivel de todos los tejidos. Entonces nos puede ayudar muchísimo más a amortiguar. Y este es el ejemplo también, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, la misma, me voy, es el primer día y hago 5 o 6, ¿qué pasa con las proteínas? O sea, las proteínas se pierden, ¿no es cierto? Se pierden. Por eso es que a ustedes les duele el músculo, porque se están formando cuerpos cetónicos. Este amortiguador evita eso. Pero obviamente tenemos que estar preparados físicamente. Claro que por lo general es en 3 horas y después están que mueren. ¿Por qué se desmaya cuando hace mucho ejercicio? Porque le da acidosis respiratoria. Listo. Hay una cosa bien importante que luego ustedes lo verán, que se llama en el principio isohídrico. ¿Qué significa? La acción de todos, la acción simultánea e integrada de todos los sistemas amortiguadores en todos los líquidos corporales. Todos los sistemas amortiguadores tienen en común, ¿quién? La presencia de los hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un cambio de pH, la acción de cada uno de ellos en ciertos lugares, a nivel extracelular, a nivel intracelular y a nivel renal, es lo que nosotros llamamos principio isohídrico. El principio isohídrico es el que les permite regular a nivel pulmonar, a nivel renal y a nivel extracelular. El principio isohídrico es la unión de todos, trabajar todos en conjunto. ¿Cuándo habrá un desequilibrio? Cuando uno de los amortiguadores comience a funcionar más que el otro. Alcalosis. ¿Ok? Quiero enseñarles una diapositiva. Miren, obviamente el suyo no va a tomar, sino por su compañera lo preguntó, ¿dónde se dan las acidosis? Alcalosis respiratorias, acidosis metabólicas y alcalosis metabólicas. Las acidosis respiratorias, obviamente todo lo que es a nivel de pulmonar, ¿no es cierto? Obviamente lesiones neuromusculares, una lesión medular, obviamente, ¿por qué? Porque estamos parando ya nuestro metabolismo respiratorio, no tenemos autonomía, entonces tenemos que utilizar, cuando nosotros utilizamos el respirador, estamos causando acidosis respiratoria, una neumonía. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hiperventilando, ya en una neumonía estamos haciendo acidosis respiratoria. Y la más básica, el subir al Cayambe, después el que es súper escalador, nada que ver, eso.
Alcalosis respiratorias, tenemos también alteración del sistema nervioso central, también, ¿no? Acidosis metabólicas en intoxicaciones. Cuando nosotros tomamos un poquito más de lo que se debe de alcohol, ¿no es cierto? Ojo, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes toman mucho alcohol y al día siguiente cómo se levantan? Bueno, las personas que han tomado, si no han tomado, ¿cómo? Mal, le duele la cabeza, tiene cucos, encima más le duele el cuerpo, parece que le han golpeado, ¿no es cierto? ¿Cierto? Estamos haciendo acidosis, pero no va a ser respiratoria porque no estamos haciendo acidosis metabólica. Porque ya no se va a alterar solo la parte respiratoria, se va a alterar todo, riñón, se va a alterar, porque va al baño cada rato, tiene ganas de vomitar, a nivel central usted está con dolor de cabeza, le coge el cuco, o sea, eso. Entonces, mira, cuando yo les decía una cierta acidosis diabética, estamos haciendo acidosis metabólica porque ya tiene que ver con... Y la verdad es que porque debería ser muchísimo el vómito para que se dé una alcalosis metabólica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aprendimos entonces pH? Ya. Y por último vamos a ver el metabolismo. Chicos, entendimos pH, entendimos sistemas amortiguadores, ya van para arriba, tienen que utilizar. Ahora vamos a ver el metabolismo, cosas simples. Ahora en adelante vamos a ver que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que están acopladas entre sí, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que miren todo esto tan lindo. Acá está nuestro ciclo de Krebs, acá está nuestra glucólisis, por acá tenemos al ciclo de las pentosas. Eso es lo que vamos a ver durante todo este. Este conjunto de reacciones químicas son, primero, reguladas por enzimas celulares. Ojo, todas ocurren, se dañan, o uno de las enzimas o uno de los sustratos se daña todas las vías. ¿Ya? Todas. Entonces, como les digo, las reacciones desacenadas están en unísono, están. Entonces, por favor, el producto de una reacción, como son continuas, el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Favor. Entonces, todas estas reacciones. ¿Cuáles son las vías metabólicas que nosotros tenemos? La una es las vías anabólicas, que son para sintetizar compuestos. Sintetizar compuestos y son endorgónicas. Son endorgónicas, es síntesis de compuestos. Las vías catabólicas, en cambio, ¿qué son? Para descomposición de moléculas. Y estas vías catabólicas son ¿qué? Son exorgónicas. ¿Qué significa exorgónico? Que liberan energía. Y las vías anfibólicas. Entonces, no nos olvidemos, anabolismo es... ¿Usted sabe el ciclo de Krebs? Sí, me lo sé de memoria, pero más que nada, como yo les doy a ustedes, yo no les doy así en círculos, sino les doy de glucosa, como esa canción que es del ciclo de Krebs, no sé qué. Vale, o sea, todo es válido para aprender. Y no puedo tocar energético. Así es de cocina, porque el profesor llega un profesor así, ¿no? Comienza del ácido cítrico, después del cítrico hasta el citrato es isopronitato, y no sé. Todo es válido para aprender. No, vamos a ir despacio en eso y verán que al final se aprende de su ley. Anabolismo, entonces ya sabemos que es construir, ¿no es cierto? Es obviamente para formar moléculas a partir de moléculas sencillas. En el anabolismo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ATP. En el catabolismo, en cambio, como es destrucción, nosotros producimos. Eso es bien importante. No nos olvidemos que el ATP es la energía, la gasolina.
Entonces aquí les doy unos ejemplos de los metabolismos que comenzamos nuestras proteínas a hacer productos no energéticos muy sencillos, ¿no es cierto? ¿Qué es el NH4? Amonio, exactamente. Y el anabolismo, en cambio, de sus precursoras vamos a hacer macromoléculas celulares. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber del... ¿Ok? Listo. Esa fue la clase de hoy. Densa, pesada. Chicos, quiero opiniones. Densa, pesada, pero práctica. Aprendimos, ¿no es cierto? Chévere. Ahora sí se ve la hoja.